Buen día, queridos estudiantes y padres de familia. Me alegra muchísimo volverlos a saludar. Espero que todos se encuentren muy bien, que este tiempo sea muy provechoso para pasarlo en familia, para realizar otras actividades y por supuesto para seguir aprendiendo desde casa mientras volvemos al colegio, que sé que va a ser muy pronto, luego de seguir todas las recomendaciones que se nos han dado. No olvides que debes siempre lavarte las manos, usar el tapabocas y procurar no salir de casa. El día de hoy damos inicio a nuestras clases virtuales. Espero que sean muy divertidas y que puedas aprender mucho desde casa. Recuerda que la casa, el hogar, también es un espacio muy propicio para aprender. Por favor, ten listo tu cuaderno de ciencias naturales, lápiz negro y lápiz rojo, borrador, regla o si necesitas taja lápiz para poder desarrollar todas las actividades que vamos a proponer. Daremos continuidad a nuestra clase virtual, primero iniciando con un recorderis de algunas actividades realizadas previamente en clases anteriores, tanto presenciales como virtuales. Estas clases, en nuestra última clase exactamente, desarrollamos un laboratorio. ¿Recuerdas que llevamos un globo con el cual nos divertimos muchísimo? Con este globo, lo que hicimos fue reconocer los tres estados de la materia. Recuerda que la materia es como el material, la sustancia de la cual están hechos todos los elementos que componen la naturaleza y el mundo. Todo lo que encontramos en nuestra casa, en el colegio, en la calle, en el parque, está hecho o está compuesto de materia. Esta materia se puede transformar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso principalmente. Cuando estuvimos en el colegio con el globo, lo que hicimos fue hacer un experimento para poder reconocer, observar las características de cada uno de estos estados. ¿Qué hicimos? Con nuestro globo, cada uno de nosotros, en un primer momento lo que hicimos fue inflarlo. Lo inflamos demasiado. ¿Y qué hicimos? Que este globo se pusiera muy grande. Cuando se puso así súper grande, soltamos el globo y nos dimos cuenta que ¡pum! Salió expulsado. Cuando esto sucedió, nos preguntamos ¿qué ocurrió? ¿Por qué sucedió esto? Y nos dimos cuenta que el aire es un elemento de la naturaleza que está en estado gaseoso. Y una de sus características es que no podemos observarlo fácilmente ni cogerlo así con nuestras manos. Por eso necesitábamos del globo. Seguidamente observamos el estado líquido. ¿Qué hicimos? Tomamos agua en estado líquido y llenamos todo nuestro globo con mucha agua. Nos dimos cuenta que el agua tomaba la forma del globo, entonces se puso así redondito y muy pesado. Y nos divertimos jugando como si fuera plastilina, a apretarlo mucho y nos dimos cuenta que el agua seguía teniendo la forma del globo. Y que el globo y la botella en la que teníamos el agua en ese día estaban en estado sólido. Esos fueron los tres estados de la materia que pudimos observar en nuestro laboratorio. En las clases virtuales también desarrollamos algunas actividades relacionadas con esta temática. En una de ellas yo les solicité que por favor observáramos a nuestro alrededor cuáles elementos se encontraban en estos estados. Algunos de los ejemplos que ustedes me compartieron eran relacionados con algunos alimentos que se encuentran en estado líquido, por ejemplo el jugo, la sopa, en la mayoría de veces está en estado líquido, el yogur, la leche, y estos nos ayudan pues a alimentarnos y a crecer sanamente. En el estado sólido ustedes me hablaron de sus juguetes,
de las mesas, las sillas, todos los elementos que se encuentran en nuestro hogar. La mayoría de las veces están en estado sólido. Y en el estado gaseoso, ustedes identificaron que cuando la mamá o el papá cocina, las ollas empiezan a salir un vapor que está en estado gaseoso. O cuando uno se baña, también la ducha genera un estado gaseoso porque el vapor de agua. En una tercera actividad, recuerdan que hablamos de los electrodomésticos que ayudan a transformar la materia en los diferentes estados. Por ejemplo, la licuadora. La licuadora nos ayuda a que una fruta que se encuentra en estado sólido sea transformada en estado líquido y podamos disfrutar de un delicioso jugo. Por ejemplo, si yo tengo un jugo y quisiera hacer unos helados, entonces la nevera va a ser el electrodoméstico indicado para poder hacer unos ricos helados que se van a encontrar ¿en qué estado? En estado sólido. Entonces, la nevera me ayuda a transformar el líquido en sólido. Y así encontramos otros electrodomésticos como la estufa, por ejemplo, el horno microondas, que nos ayudan a transformar esos materiales. La cuarta actividad era relacionada con un listado de elementos del hogar que se encontraban en diferentes estados y ustedes debían clasificarlos. Entonces se clasificaron en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Por último, algunos elementos que se encontraban en estado sólido y eran clasificados también. Y la última actividad creo que fue una muy divertida para ustedes, en la cual desarrollaron una sopa de letras y un crucigrama con palabras relacionadas con los tres estados y algunos ejemplos que nos proponía esta aplicación. Ustedes desarrollaron muy bien las actividades y en la última actividad propuesta recibieron un muy buen puntaje. También en nuestra clase observamos un video en el cual una chica, que se encuentra acá, nos proponía algunos pasos para desarrollar unos deliciosos helados. Ella nos decía, primero, la fruta al calentar va a estar en un estado gaseoso cuando sale el vapor. Seguidamente es llevada a un recipiente en estado líquido. ¿Recuerdan? Y por último, estos heladitos son llevados a la nevera para que nos ayude a que queden en estado sólido, que queden fuertecitos. No olvides que la materia es todas las sustancias o el material del cual están hechos todas las cosas y puede encontrarse en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. No lo olvides, en esta imagen lo recordamos nuevamente. Estado sólido, el helado. Estado líquido, el jugo. Y el estado gaseoso, el vapor. Cuando caliento el agua o cuando caliento la sopa o cualquier otra sustancia y sale vapor. Ese es un estado gaseoso. Al inicio de nuestra clase les solicité tener el cuaderno de ciencias. Por favor, tomas el lápiz rojo y escribes en el cuaderno de ciencias, como siempre lo hacíamos en nuestras clases presenciales. Fecha. Al frente vas a escribir la fecha del día de hoy, el día en el que estás observando el video. Seguidamente, tema, nuestro nuevo tema, el agua y sus estados. Debajo, desempeño y el número del desempeño, que es el número 2. Y seguidamente, la UTP,
Es la número 11. Recuerda que la UTP es el espacio en el cual desarrollamos nuestro trabajo pedagógico, nuestras clases. Si deseas, puedes pausar el video para poder escribir con calma y no olvides que debes tener muy en orden el cuaderno, usar el lápiz rojo y el lápiz negro según corresponde y no pasarte de los límites del cuaderno. Recuerda que debemos respetar las márgenes. Vamos a iniciar nuestro tema hablando de un elemento muy importante para la naturaleza, para todos los seres vivos y para nosotros los humanos, que también somos seres vivos. El agua, un elemento indispensable para poder vivir. Ustedes saben que con el agua podemos saciar la sed, es decir, tomar cuando tenemos sed, bañarnos, lavar nuestra ropa o nuestros elementos. Por eso es muy importante mantener el agua siempre muy cuidada, no desperdiciarla. Este elemento, el agua, está en los tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Ahora vamos a hablar de las partículas. ¿Qué son las partículas? Pequeñitos, estructuras muy pequeñitas de las cuales forman los materiales o las sustancias que encontramos en la naturaleza. Estas partículas son diminutas, no las podemos ver a simple vista, pero cuando se unen o se separan, forman los estados, como la siguiente imagen. El estado líquido, recordemos que es, por ejemplo, el jugo que usaron para construir los helados, el agua que usamos para desarrollar nuestro laboratorio en clase, se encuentran en estado líquido. Estas sustancias siempre van a tomar la forma del recipiente que los tienen. Por ejemplo, este jugo, si se dan cuenta, está tomando la forma de la jarra y el agua está tomando la forma del vaso. ¿Recuerdan que así sucedió con el globo? Las estructuras, las partículas, los punticos diminutos que conforman el material del agua o el del líquido del jugo están un poquitico separadas. Por ejemplo, en esta imagen nos muestra cómo están. Entonces, una partícula, un puntico a este lado y la otra un poquito separada. Por eso están en estado líquido, por eso son moldeables, por eso se pueden modificar su forma fácilmente dependiendo del recipiente que los contenga. Por favor, en el cuaderno de ciencias vamos a escribir estado líquido y al frente o debajo vamos a escribir las partículas se encuentran separadas un poco, para reconocer cómo están organizadas las partículas en los diferentes estados. Queridos estudiantes, ahora vamos con el siguiente estado, que es estado sólido. Recuerden que este estado no cambia su forma fácilmente, está muy fuerte, muy compacto, y esto se debe a las partículas o al material del cual está hecho este helado, por ejemplo, o este cubo de hielo. Estas partículas que forman el helado y el hielo tienen una característica y es que están organizadas y muy unidas, como se observa en esta imagen. Aquí observamos que están todas unidas y en línea recta, muy organizadas. Esta es la forma en que están distribuidas las partículas en el estado sólido. El estado sólido, recuerden que no cambia la forma fácilmente. Necesitamos
que se modifique, por ejemplo, con un electrodoméstico que nos ayude a cambiar esa forma. Y el estado sólido es el que más encontramos en nuestro alrededor o en nuestra casa, en nuestro colegio. Los elementos que encontramos cerca a nosotros, la mayoría están formados en un estado sólido. Por favor, en el cuaderno de ciencias, después de haber escrito lo anterior de estado líquido, escribes estado sólido y escribes las partículas se encuentran organizadas y muy unidas para que tengamos esa información en el cuaderno y puedan estar repasando para próximos exámenes y para saberlo. Es muy importante saber de qué está conformada, cómo está conformada la naturaleza y todo lo que nos rodea. ¿Ok? Recuerda escribir estado sólido con lápiz rojo y con lápiz negro. Las partículas se encuentran organizadas y muy unidas, para no olvidar y seguir el orden en el que veníamos trabajando en clases presenciales. ¿Cuál es el estado que nos hace falta? Ya vimos el anterior, nuestro anterior, que fue el estado líquido, donde las partículas estaban separadas un poquitico, y líquido, por ejemplo, el jugo y por ejemplo el agua. Recuerden que nuestro elemento en esta clase es el agua. Vamos a hablar del agua en los tres estados. Entonces el agua en este estado está en estado líquido y las partículas del agua están separadas un poquitico. En la siguiente es el estado sólido y el agua está de una forma como cubitos, como hielo. Es un estado sólido, pero sigue siendo agua. Y las partículas de este estado están organizadas y unidas. Por eso está muy fuerte ese cubito de hielo. Y es agua. Encontramos el agua líquida en el mar, en los ríos, y sólida, por ejemplo, como el cubito de hielo. Por último, es el estado gaseoso. Por favor, escribe en el cuaderno de ciencias. Recuerda que puedes pausar el video las veces que quieras para poder escribir con calma y en orden. Estado gaseoso con color rojo. Y seguidamente las partículas se encuentran muy separadas, como nos lo muestra esta imagen. Esta por acá y la otra partícula más separada. Esta por acá y esta mucho más lejos. Una acá y la otra por acá, muy retiradas. Recuerden que en el estado gaseoso, nuestro principal ejemplo es el aire o el vapor. El vapor, por ejemplo, tiene una forma muy diferente a las anteriores, al líquido y al sólido. El vapor no tiene una forma definida, lo que quiere decir que cambia dependiendo en dónde esté este vapor. Si se dan cuenta acá en la imagen de la olla, el vapor está de una forma diferente a esta imagen. Cambia el vapor. Recuerden que en el estado gaseoso también es difícil que podamos coger o tocar este estado. Mientras que si yo me voy al estado líquido, yo puedo tocar el agua, mojarme. Y el cubito de hielo también lo puedo sentir que es frío. En cambio, en el estado gaseoso no puedo verlo, pero puedo sentir cuando respiro y siento el aire que pasa o el viento.
Escribe por favor, entonces estado gaseoso con rojo, con negro las partículas se encuentran muy separadas. Recuerda que puedes pausar el video las veces que quieras o repetir la explicación. Ahora llegó nuestra experiencia de aprendizaje. Recuerdan que en la clase de ciencias desarrollamos experiencias de aprendizaje que nos permiten poner en práctica lo que acabamos de aprender. En este caso, aprendimos que el agua lo encontramos en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Líquido como esta botella con agua, sólido como estos cubitos de hielo y gaseoso como este vapor de agua. También aprendimos que las partículas que conforman la materia, es decir, el material o la estructura de cada uno de estos elementos, en este caso el agua, tienen diferente orden y diferente distancia una de otras. Por ejemplo, en el estado líquido, las partículas están como separadas un poquito separadas. En el estado sólido, las partículas, al contrario, se encuentran organizadas y muy pegaditas, unidas. Y en el estado gaseoso, las partículas están extremadamente lejos, muy retiradas. Esto hace que podamos ver el vapor de esta forma. Ahora en nuestra experiencia de aprendizaje, vamos a construir en nuestra casita con plastilina de colores y de sedas la manera como se organizan las partículas en los 3 estados. Por ejemplo, en esta imagen nos están mostrando que así están formadas y organizadas las partículas en el estado sólido. Entonces, la idea es que con ayuda de los papitos puedan construir, grabar un video de máximo, por favor, 2 minutos, en el cual puedas realizar la construcción de la manera en que están organizadas las partículas en los 3 estados. Así, con bolitas de plastilina. Y, por último, en este video, por favor, me explicas o me expones 3 ejemplos. Un ejemplo del estado líquido, un ejemplo del estado gaseoso y un ejemplo del estado sólido. Nuevamente te repito, construye con plastilina cada una de las formas en que están organizadas las partículas en los estados sólido, líquido y gaseoso. Graba por favor un video de máximo 2 minutos en el cual expliques cómo están organizadas, es decir, si esta imagen está organizada así, las bolitas de plastilina, ¿qué estado me está representando? Y un ejemplo de cada uno de los estados. Vamos a tener en cuenta para la calificación de esta actividad los 3 aspectos que les acabo de mencionar y cada uno de estos va a tener un puntaje de 1.7. El primer aspecto es que puedas construir con plastilina las partículas de cada uno de los estados. Si lo logras, tendrás 1.7. En el punto número 2, la explicación del video en el cual expones tu trabajo desarrollado. Y en el punto número 3, que puedas explicar un ejemplo de cada uno de los estados. Así vamos a obtener la calificación de esta actividad.
La puedes desarrollar en casa con tus papitos en el tiempo que creas necesario. Tienes toda la semana para desarrollarlo y compartir las fotografías, el video a Fidias. Si tienen alguna pregunta, inquietud, pueden hacérmela saber por medio de Fidias y en cualquier momento daré respuesta a sus solicitudes. Recuerden que estaré siempre disponible para poder responder a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Espero que pronto nos podamos ver, que se diviertan mucho realizando la actividad y espero verlos pronto en este video. Un abrazo muy fuerte. Adiós.